La administración del presidente Joe Biden activó una alerta ante el aumento del narcotráfico y el narcoterrorismo en todo el país de Venezuela. Todo este informe ha sido revelado por la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, quien ha afirmado que el incremento del narcotráfico pone en riesgo toda la seguridad de la región sudamericana, señores. Y el principal culpable de todo esto es ¿quién? El señor Nicolás Maduro. Ante todos estos actos criminales, la comunidad internacional también se ha pronunciado y ha impuesto una fuerte advertencia a todos los grupos y organizaciones delincuenciales cuales se vinculan con la dictadura, afirmando así que les van a venir actos impredecibles en contra de toda esta gente definitivamente, señores, porque ya la gente está cansada, ya el pueblo quiere libertad. Ya se está firmando también junto al país estadounidense de más de 55 países, tanto latinoamericanos como europeos, una especie de extracción para dar así con la captura de Nicolás Maduro y todos estos funcionarios dictadores. La fuerza del Comando Sur se encuentra en estos momentos realizando operativos de inteligencia para aplicar así una interceptación en Caracas y expulsar definitivamente al régimen de Venezuela. Ya Brasil y más de 23 naciones se firmaron su apoyo militar estratégico con Estados Unidos para activar una inminente intervención militar en Venezuela. Las fronteras de Colombia ya se encuentran a disposición del Comando Sur para facilitar así la entrada de toda esta maquinaria hacia el Palacio de Miraflores y dar así definitivamente con la captura del dictador Nicolás Maduro y todos sus funcionarios criminales. Por otra parte, la comunidad internacional ya también ha afirmado que Nicolás Maduro ha sobrepasado todos los límites los cuales eran prohibidos de cruzar. Por eso han anunciado que Nicolás Maduro será capturado en Miraflores y puesto en prisión ante la justicia estadounidense. La DEA y la CIA también se encuentran realizando maniobras de inteligencia en la ciudad de Caracas, afirmando así que van a imponer una especie de extracción para dar con la captura del señor Nicolás Maduro. Ya el país de Colombia y Brasil tienen también desplegadas todas sus tropas en las fronteras, solo están a la espera de la autorización final de la comunidad internacional para empezar así con estas maniobras militares y poder expulsar así de una vez por todas a todo este régimen de Venezuela. Por otra parte, también tenemos que el Departamento de Estado del país norteamericano está imponiendo una política equivocada hacia Venezuela. Están promoviendo una intervención general masiva y una agresión contra Venezuela, continuando así con las declaraciones del presidente de España, quien también condenó todos estos actos de atrocidad por parte del gobierno de Nicolás Maduro en contra de todas las personas inocentes y afirmó que ya están realizando los procedimientos finales junto a la comunidad internacional para lograr así la autorización definitiva, la cual permita imponer un golpe el cual se encargue de derrocar a toda esta organización criminal y para una inminente expulsión del régimen del poder, señores. Así como lo están escuchando, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Bien, mis amigos, y en otra noticia importante tenemos que el régimen de Nicolás Maduro y oposición venezolana retoman diálogos, así como lo están escuchando. Los actores políticos de ese país volverán a las conversaciones para buscar una salida negociada a la crisis. La otra cita será este viernes 25 de noviembre. Otra vez buscarán una salida negociada a la asentada crisis política del país. El régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana se volverán a sentar en la misma mesa este viernes 25 de noviembre para retomar todas las conversaciones. El anuncio ha sido hecho por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha sido una ficha clave para que Nicolás Maduro vuelva a tener una silla legítima en la política internacional. Es más, ese acercamiento se habría empezado a articular con su visita a Caracas. La comunicación entre el mandatario colombiano se dio en un breve trino. Este 25 y 26 de noviembre se reinician los diálogos entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Hasta ahora, el oficialismo ni la oposición han dado más detalles de esa cita. Esa reactivación de la mesa se da días después de que el encuentro entre Gustavo Petro con el homólogo de Francia, Emmanuel Macron, con quien habló de la coyuntura política de Venezuela. La situación del país también ha sido un tema recurrente en las reuniones con Estados Unidos, país para el que Nicolás Maduro es un dictador. Las conversaciones entre Maduro y la oposición se dan luego a puertas de las elecciones presidenciales de 2024, unos comicios que por ahora generan dudas en un sector de la población porque ya el cacique chavista aseguró que va a planear estar en el poder hasta el 2030. Es más, las elecciones más recientes, las regionales del 2021, tuvieron una baja participación de candidatos de opositores porque ese sector aseguró que no habían garantías para una jornada transparente. Con la mediación de Petro, ¿se articularán unos comicios limpios? ¿Será que sí, señores? ¿Podría estar pasando esto? Ese es el interrogante que permea la política de Venezuela en medio de un claro escepticismo de los ciudadanos que llevan más de 2 décadas viviendo bajo las reglas de juego de la administración chavista. Sin embargo, el caso de Nicolás Maduro es particular. Él se hizo elegir en el 2013 tras el perecimiento del expresidente Hugo Chávez, de quien era su vicepresidente, y a pesar de que la Constitución le impedía ser candidato, su misión en ese entonces consistía en tener un mandato de transición y convocar así elecciones, pero no la cumplió. Luego volvió a ser candidato presidencial en el 2018 en unos comicios que no contaron con la participación de la oposición, que cuestionaba a que Nicolás Maduro apareciera 2 veces en el tarjetón, entre otras irregularidades que permearon esa contienda que fue desconocida por un sector de la comunidad internacional y de los mismos opositores. El régimen de Nicolás Maduro está acusado de violar los derechos humanos de los venezolanos y en su contra hay un proceso abierto por parte de la Corte Penal Internacional de
Justicia de La Haya. Es más, la Human Rights Watch ya pidió que el deshielo en la política con Miraflores no deje a un lado la situación humanitaria del país, pero para una agenda de diálogo la oposición también debe resolver sus propias fracturas entre los bandos del Partido Primero Justicia que lideran Enrique Capriles y Julio Borges, el de Voluntad Popular de Juan Guaidó, Leopoldo López y otros, entre otros. Mientras Petro facilita los diálogos de Maduro con la oposición, el régimen también es el puente de las conversaciones de paz de la guerrilla del ELN con la presidencia de Colombia, dos agendas que ponen a la Venezuela de Nicolás Maduro en la mira del mundo democrático. Sí, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela hoy. Un lugar donde pensaron que nunca les iba a llegar el poder y que los iban a poder alcanzar. Así que por ahora hay varios elementos que indican que Estados Unidos va a ir en contra de Nicolás Maduro en Venezuela con la iniciativa de Rusia, también como aliado a Colombia y al país de Brasil. Y van así a desencadenar una operación militar contra Venezuela y por supuesto van a usar como argumento de que Nicolás Maduro es responsable de estar en contra de la democracia mundial. Así que por ahora estaríamos viendo una especie de intervención como se realizó en Panamá cuando detuvieron al general Manuel Antonio Noriega, y entonces veremos cómo en esos momentos va a tener que hacer lo mismo Venezuela, pero de una manera bastante diferente, y una extracción militar o una neutralización o por supuesto algún tipo de operación militar que vaya a ser provocado por Rusia y Venezuela. Respondiendo así el país colombiano y los Estados Unidos de la OTAN, el secretario de Estado norteamericano está muy interesado por supuesto con lo que está pasando con los derechos humanos en el país caribeño, y ahora habría otro objetivo que es evaluar lo que está sucediendo en Venezuela para poder evitar así que todo vaya a suceder más adelante, pero no solamente con Venezuela sino también con otro país como Nicaragua o Cuba o una Argentina si lo quisiera, o cualquiera de estos países. Por ahora Estados Unidos tiene la mira puesta en el país caribeño, en la Venezuela de Nicolás Maduro, así que siguen con esos ejercicios militares y veremos en las próximas horas otra ofensiva, ya sea otro submarino o puede que sean buques de combate, muy probablemente algunos aviones militares y muy cerca del Palacio de Miraflores, que eso es algo que pone realmente muy grave a Nicolás Maduro y se encuentra preocupado cuando se vislumbra ya un conflicto entre Estados Unidos y Colombia en contra de Venezuela. Nicolás Maduro se convierte entonces en un objetivo militar para la OTAN. Estas son las noticias de Venezuela, mis amigos. Continuamos con más información. Continuando con más noticias, tenemos que el presidente estadounidense Joe Biden extendió el decreto que califica a la dictadura de Nicolás Maduro como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. El presidente norteamericano habría indicado que las circunstancias no han mejorado respecto a las garantías de los derechos humanos en el país caribeño. Joe Biden extendió este jueves el decreto que califica a la dictadura de Nicolás Maduro como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos. De esta manera, el decreto emitido por el expresidente Barack Obama el 6 de marzo del 2015 es prorrogado por un año más hasta el 2023. La medida denuncia la erosión de las garantías de los derechos humanos por parte del gobierno de Venezuela, la persecución de los opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa y el uso de la violencia y las violaciones y abusos de los derechos humanos en respuesta a las protestas antigubernamentales y el arresto y la detención arbitraria de manifestantes antigubernamentales, así como la presencia exacerbada de una importante corrupción gubernamental. Según lo indicado por el presidente estadounidense Joe Biden en la resolución pública este jueves, las circunstancias no han mejorado por la dictadura venezolana, por lo que la dictadura venezolana continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. El pasado mes de enero, el dictador Nicolás Maduro dijo estar dispuesto a reunirse con Biden y condicionó la reanudación del diálogo con la oposición venezolana a la libertad de su testaferro Alex Saab. Maduro también manifestó su esperanza de que se abra un diálogo directo, valiente, sincero y de entendimiento con el gobierno estadounidense. No obstante, consideró que no ha habido ninguna señal de mejoría con la llegada de Biden a la Casa Blanca con respecto al mandato de su antecesor Donald Trump, en lo relacionado con las sanciones impuestas al régimen chavista. En tanto, el dictador explicó que acudió a los diálogos con la oposición que comenzaron en México el pasado 13 de agosto y fueron suspendidos tras la extradición del empresario colombiano Alex Saab a Estados Unidos en octubre, al considerar que eso implicaba dialogar también con el país norteamericano. Nicolás Maduro exige el levantamiento de las sanciones que pesan en su contra y sobre la cúpula del régimen, así como sobre el sector petrolero. La comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, y la oposición venezolana por su parte piden el desarrollo de elecciones libres y transparentes y la liberación de los presos políticos, pero en lo que va del año no ha habido señales positivas de un acuerdo entre las partes. Por el contrario, la actual guerra en Ucrania separa todavía más las posturas de Estados Unidos y la dictadura de Nicolás Maduro, uno de los pocos aliados del régimen de Vladimir Putin. De hecho, mientras Occidente busca aislar cada vez más a Rusia por la invasión a Ucrania, Maduro ratificó este miércoles que Venezuela mantendrá las relaciones comerciales con Moscú, después de que diversas naciones y bloques optaran por desvincularse,